dice, en este seminario sobre la negación que dio en el curso, que dio en el CIES sobre la negación. Entonces, lo negativo, dice, se presenta desde sus orígenes en los estudios sobre la histeria que escribió con Breuer entre 1893 y 1895, donde son presentadas las primeras formulaciones del inconsciente. Durante varios años, Freud va a intentar demostrar la existencia de este inconsciente. En un inicio a partir de los síntomas en los tipos de neurosis, pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque justamente los síntomas corren siempre el riesgo de ser contaminados por una parte de la conciencia. Es entonces que Freud tiene la idea genial de encerrarse en sus sueños y, al menos comparando los propios con aquellos de sus pacientes, tuvo la posibilidad de partir de un material que no debe nada a la conciencia. Así que este camino de lo negativo está presente y el recurso de los sueños le da una primera aproximación. Se trata del psiquismo inconsciente, lo que implica la sustracción de todo sobre lo cual se funda nuestro conocimiento de la vida psíquica, que para Freud es de hecho la conciencia. Él escribe en la obra de la interpretación de los sueños: estamos obligados a abordar los procesos psíquicos internos, aunque no conocemos el universo del cual ellos forman parte. Pero después de todo no lo conocemos menos que el universo real, exterior, que nos llega deformado por el testimonio de los órganos de los sentidos, que no solo están deformados, sino que nos llegan de una forma totalmente parcial. La negación es un problema del lenguaje y toda la práctica psicoanalítica se basa en este mecanismo. Sin embargo, Freud va de inicio a descubrir la represión y otras cosas que no pasan por el lenguaje, descuidando aquello que está ahí, al alcance de la mano, de lo que uno se sirve cotidianamente en el lenguaje y en la cura, y puede preguntarse por qué. El motivo de esto es que Freud no quiere dejarse embarcar por las teorías del momento con relación al lenguaje. Prefiere partir de hechos posiblemente más hipotéticos, pero que al menos no estén cargados de una teoría anterior. Es así que lo vemos preferir el estudio de mecanismos inconscientes e intenta suprimir el lenguaje de los fenómenos inconscientes. Dice Freud, el sistema inconsciente contiene las investiduras de cosas de los objetos, que son las investiduras de objeto primeras y genuinas. El sistema preconsciente nace cuando esa representación cosa es sobreinvestida por el enlace con las representaciones palabra que le corresponden. Dice, por lo tanto, la posición de Freud es clara: el lenguaje y las representaciones palabra están ligadas al preconsciente. Son el resultado de una carga de investidura suplementaria por las representaciones palabra de un material anterior. La representación es cosa y las representaciones objeto, que no tienen nada que ver con el lenguaje. Freud definió claramente las cosas que son del inconsciente y que no son del orden del lenguaje. Sin embargo, en la medida en que va progresando, necesita completar esta concepción incluyendo el lenguaje, y este es el sentido del artículo de la negación. El concepto de la negación, Verneinung, es un término que concierne a la lingüística. Es un mecanismo del lenguaje de lo más ordinario. No es un concepto específicamente psicoanalítico, como sería hablar de la represión, del inconsciente o del sueño. Al final de su artículo escribe: la afirmación como sustituto de la unión pertenece al eros y la negación, sucesora de la expulsión, a la pulsión de destrucción. Entonces, toma elementos que pertenecen al vocabulario del lenguaje, afirmación y negación. Por otra parte, incluye elementos que le son heterogéneos, puesto que habla de eros y de pulsiones de destrucción. Trata de demostrar que existe un mecanismo psíquico profundo que hace que otros que pertenecen a esferas diferentes, la esfera del lenguaje y la esfera de las pulsiones, encuentren correspondencia entre ellas y que testimonian a favor de una unidad del psiquismo y de su coherencia. Quiere decir que la expulsión no coincide con la negación, sino que ella es un sustituto de la expulsión. Hubo un gran momento en Francia en el psicoanálisis hacia 1953, cuando Lacan tuvo un periodo hegeliano e invita al filósofo francés Jean Hippolyte, traductor especialista en Hegel, para que comentara el texto sobre la Verneinung, la negación de Freud. Comentó que encontraba el texto con una estructura extraordinaria, en el fondo extraordinariamente enigmático. Freud se basa en la experiencia y en ejemplos clínicos que son siempre de gran simplicidad.
Freud imagina el discurso de un paciente. Ahora usted pensará que quiero decir algo ofensivo, pero realmente no tengo ese propósito. El psicoanalista escucha esto como la marca de la proyección, es decir, cuando un paciente dice usted piensa que, eso es lo que él piensa de sí mismo y que proyecta hacia el analista. Otro ejemplo, usted pregunta quién puede ser la persona del sueño. Mi madre no es. Hippolyte no tiene ninguna dificultad en reconocer en estos procedimientos un modo de presentar lo que uno niega bajo la forma de no ser. Freud da cuenta del uso de un concepto filosófico alemán, la Aufhebung, que significa conservar algo que se sobrepasa y que hoy se propone traducir como sublación de la represión. La negación es una Aufhebung. Esto quiere decir que es una forma que lleva ciertas modalidades de aceptación de la represión. La negación como un sustituto intelectual de la represión, y en tanto que sustituto intelectual no puede por sí mismo llevar a cabo la supresión de la represión. La Aufhebung no es una aceptación de la represión, es decir, que lo reprimido no está anulado. Lo intelectual se separa del afecto, pero es decir, lo reprimido se mantiene tal cual. Estos son los casos donde el paciente dice, estoy de acuerdo, sí es mi madre, yo tenía en mente pensamientos hostiles. Uno puede pensar que la represión ha sido suprimida, pero Freud piensa que no, en absoluto. No es más que la parte intelectual la que ha sido suprimida. La represión continúa estando ahí reaccionando. Hippolyte reconoce que es una especie de sublimación, que la admisión intelectual de la represión deja intacto su aspecto afectivo. Entonces, a manera de un resumen, funciona como la represión, al separar el contenido del afecto, es un equivalente de la represión, pero no altera lo reprimido, opera como la sublimación al requerir de lo reprimido para poder operar, y es un indicador de que está obrando la represión. Y Freud es el primero en aceptar que el reconocimiento de la negación de un modo intelectual no lleva a modificaciones en lo reprimido, porque aquello que ha sido reprimido en nombre del displacer afectivo que causó. Así que esta especie de falsa negatividad con el reconocimiento de que no es cierto abre una hipótesis. La negatividad verdadera sustituye el apetito de destrucción que se ampara del deseo y que lo lleva a la destrucción total de lo que toma. Así buscamos equivalentes de esta negatividad y Freud la encuentra en elementos, yo diría, dice Green, menos elaborados que el lenguaje y que el intelecto, es decir, la encuentra en el deseo de destrucción que se manifiesta en ese momento. Hippolyte encuentra aquí un vínculo que comprende la génesis del pensamiento a partir de la tendencia destructiva. La negación tiene como función engendrar la inteligencia. La cuestión muy interesante, la inteligencia no está en el reconocimiento, sino en el uso de la negación. Eso es muy interesante, ¿no? Que la inteligencia tiene que ver con este uso, esta capacidad de uso del símbolo de la negación. Esto permite a Hippolyte decir que en el reconocimiento estamos en presencia de la negación de la negación. Para combatir un afecto de displacer es que uno tiene la necesidad de meter en escena la negación. No vine a decirles algo desagradable que podría ponerlos en mi contra. No, usted está equivocado, no es mi madre en ese sueño, porque sería desagradable que fuera ella. A continuación, Hippolyte hace intervenir distinciones entre afirmación y negación. Dice que la afirmación no es nada más que afirmar, pero negar es algo más que querer destruir. Es decir, la negación podría aparecer ya no como la expresión de la destrucción, sino como una forma de sublimación de dicha destrucción, y que por lo tanto está dotada de funciones simbólicas. Destruir es destruir, ello no tiene ninguna función simbólica. Pero negar tiene una función simbólica que la destrucción no posee. Entonces, vamos avanzando y llegamos a ciertas observaciones de Freud sobre las primeras manifestaciones del yo. Para el yo, lo que es malo es lo extranjero, lo que se encuentra afuera en un inicio idéntico. Está el yo, el sentimiento de existencia del yo y el sentimiento de cierto bienestar de ser del yo para vivir. Que me dejen tranquilo para que no sea atormentado por alguien más y que no sea trabajado por el deseo de otra cosa. Y todo el resto, todo lo que no sea yo, se puede colocar en el espacio de lo que yo quiero ignorar.
Ahora bien, en todo esto uno tendría ganas de tomar aquello que aparece como bueno para el yo, lo que quiere decir que uno habría hecho una selección y que habría separado lo que es malo y no se quiere de lo bueno que sí se quiere. La filosofía entera se había basado en un eje contrario, es decir, saber si existe una cosa o no y después saber si es buena o mala. Freud nos dice que no es necesario saber si una cosa existe o no. En el inicio lo que nos interesa saber es si es buena o mala. Decidir su existencia vendrá en un segundo momento. Cuando Freud afirma que el juicio de atribución precede al juicio de existencia, quiere decir que en efecto el producto de una introyección podría ser fantaseado. Y toma como experiencia Princeps: el bebé se duerme una vez que está saciado, se despierta después de un tiempo, tiene hambre, vuelve a investir las huellas de satisfacción anterior, aparece la representación del seno y el primer gesto no es decir que el seno de mi fantasía no existe, sino su primer gesto es decir, tengo hambre, ¿cómo? Lo tomo para mí. Será hasta una fase posterior que diga, pero no, tuve la ilusión de comer, pero de hecho no comí nada, eso no existe. A partir de ahora habrá que poner atención para resolver la pregunta de saber si eso que voy a incorporar existe o si no es más que el producto de una fantasía. Por lo tanto, en esta segunda operación estoy obligado a darme cuenta de eso que es me guste o no, o sea desagradable o no. Tengo la obligación de hacer un juicio que me dirá, no, estás soñando o tú no estás soñando. Y como siempre, cada vez que nos encontramos en Freud con la intervención de la simbolización, esta tiene un rol económico, es decir, que el sujeto ya no necesita toda la energía psíquica para poner en escena lo que es rechazado o negado. Es suficiente con decir no. El símbolo de negación es un camino corto que hace ganar enorme tiempo al trabajo de pensamiento. Esto es muy importante porque cuando nos vamos a ocupar de ciertos pacientes nos damos cuenta que todo es como si el símbolo de la negación les faltara, como si el paciente no se pudiera contentar con decir al analista, yo no pienso eso, y que estaría obligado a poner en escena de nuevo un acto, un síntoma y una movilización de su energía psíquica, ahí donde teóricamente debería ser suficiente con decir, no estoy de acuerdo con usted. Tal situación parece un detalle, pero no puede haber reflexiones sobre el pensamiento y el juicio sin que intervengan consideraciones económicas, es decir, del gasto de la energía que está implicado en la represión por una parte y de la negación por otra. Es aquí donde uno puede decir que Freud se deja llevar por su trabajo. Él está tomado por dos actitudes. La actitud sintética, que reúne represión y negación alrededor de la pulsión, incluyendo la función simbólica, y una actitud analítica y de hecho negadora que acentúa toda la diferencia entre la actividad pulsional de destrucción y la actividad simbólica intelectual de la negación. Por esta razón, Freud dirá en el texto que la adquisición del símbolo de la negación permite un primer grado de independencia con relación a la represión. Ahora bien, hay que llegar hasta el final, es decir, hasta la marca del pensamiento por la aparición del ser bajo la forma del no ser, que se produce con la negación. El símbolo de la negación debe ser distinto pero relacionado con la actitud que se crea de la negación. Es decir, cuando se da una interpretación y el paciente comenta, en eso yo no había pensado, entonces Green piensa, le diste en el blanco. Lo que se traduciría como yo no hubiera querido antes admitir un pensamiento parecido. Lo que les he hecho observar, dice, no es una manera de decir no, tampoco significa sí, pero esto hace de decir eso, no recuerdo en absoluto haberlo tenido en mente. Y esta manera de lo negativo se vuelve, dice Green, una forma de ejemplo del pensamiento psicoanalítico. Así trabajamos en psicoanálisis. Lo que es importante aquí es que justamente gracias a la negación, algo de lo reprimido puede ser admitido en la conciencia y en dichas condiciones no vamos a jugar a cara o cruz. De la misma manera que cuando un analista está satisfecho con una interpretación, no es porque después que le haya dicho al analizante, le responde, pero no, en absoluto eso no es. ¿Qué historias está usted contando? Eso no tiene sentido, así no es. El no tiene más valor que el sí. El criterio de una buena interpretación es cuando el paciente nos dice, eso que usted me dice me hace pensar en. Recordamos entonces como la posibilidad de ligar.
¿sí? Cuando habíamos visto el pensamiento que tenía en la posición fóbica central la dificultad, ¿no?, de ligar los diferentes pensamientos, ¿no? Dicho de otra manera, la interpretación logró poner en marcha el proceso de reflexión en el cual los pensamientos se van a ligar con otros, donde queda implícito que los que se aferran y lo nuevo que se ha producido tendrán relación con los pensamientos anteriores interpretados por el analista. Es posible que esto pueda parecer secundario, pero para mí es extremadamente importante, ya que es aquí donde uno ve cómo trabaja un analista. Un analista contento con lo que ha dicho y que es confirmado por el paciente no creo que sea mi modelo, pero uno que comprenda el valor de una toma de posición del paciente cuando dice en eso no había jamás pensado, es para mí una razón para interesarse en el trabajo de él. Ahora, después de Freud, los ingleses no manifestaron mucho interés por el lenguaje, y es curioso porque dice, en ese país estaba la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, que ocupaba un lugar mucho más importante que en Francia, y donde les sorprendió mucho tiempo después sin que por ello se constituyera en una crítica del psicoanálisis. Los psicoanalistas habrían reprochado a la teoría de Freud la marca de un origen biológico. Y es cierto, Freud fue un hombre de laboratorio que creía que la psicología era una ciencia de la naturaleza y no podía admitir otra opinión. Después de él, sus sucesores estaban un tanto incómodos por responder estas preguntas. Por ejemplo, Klein, adoptando su teoría de la relación de objeto, no se preocupa más, como lo hizo Freud en su tiempo, de los fundamentos biológicos del ser humano. Lacan, a su vez, tiene un profundo horror de todo lo que es pensamiento biológico en psicoanálisis y así todo lo que puede hace todo lo que puede por expulgarlo de este. Vemos que hay una concepción en relación de objeto en Klein y una relación con el otro, con mayúscula en Lacan, apoyado en el significante que viene del lenguaje. Es decir, Lacan llega a una fórmula enigmática, no falsa, pero que demanda que uno la reflexione. Un significante es lo que representa al sujeto para otro significante. En un inicio con Klein ya no se dice más negación, sino renegación. Y lo que plantea es que después de la literatura sobre la negación se fue empobreciendo después de Freud. El caso de Klein, el Deni, llega ligado al miedo de la aniquilación por parte del objeto o del yo, suscitando sentimientos de impotencia caracterizados por mecanismos de defensa primitivos contra el terror que causa la aniquilación. Para Klein, que no se interesó mucho por las preguntas filosóficas, pero que escribió su artículo de la importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo, la actividad simbólica es el resultado de una batalla del niño contra las amenazas de destrucción internas que atacan su psiquismo. Siempre ocurre algo parecido, no se trata solamente del conflicto que nace del símbolo, sino que es una lucha contra la destrucción. El Deni es algo que se refiere sobre todo a la desestimación. Es que désaveu es en francés, que va hasta la negación. Freud, que había tratado la desestimación, observó que concierne a las percepciones. Piensen en la escena de los puñales de Macbeth. ¿Es que es un puñal que yo veo tendido hacia mí? Macbeth tiene una alucinación de puñales simplemente porque no se atreve a utilizar el suyo para matar a su rey. Yo digo simplemente, pero en realidad, dice Green, es más complicado. Lo que me interesa hacerles observar es una vez más el vínculo entre la alucinación negativa y la alucinación positiva, y cuánto tenía razón Freud cuando decía que esta última, la negativa, es precedida, la positiva es precedida por la alucinación negativa. Ahora bien, en el caso de Klein, el Denial estaría ligado al miedo a la aniquilación por parte del objeto del yo. Por su parte, Anna Siegel, de la escuela de Klein, va a oponer el pensamiento concreto al pensamiento simbólico, con el ejemplo del famoso esquizofrénico, en el que ella se interesaba, pero que no hacía gran cosa, entonces le interroga por sus hábitos, lo que le gusta hacer, y este enuncia una serie de actividades, y entre ellas tocar el violín. Y Hannah Siegel le pregunta, ¿por qué ha dejado usted de tocar el violín? A lo cual el paciente indignado le contesta, masturbarme en público jamás. Con la simbolización se entra en un campo misterioso y no hay una sola manera de ver las cosas.
Bion reconoce el papel de las pulsiones destructivas, pero Winnicott lo percibe de otra manera. Piensa que la destructividad primaria es una expresión por parte del niño de un amor sin piedad, que la madre debe aceptar con el objetivo de que el psiquismo infantil pueda madurar. Vemos bien que de la misma manera Winnicott toma distancia de la posición que Klein tiene, una concepción de la simbolización sin hacer intervenir el objeto externo. Esa es Klein. En una versión tardía del artículo Objetos y fenómenos transicionales, Winnicott reporta el caso de un paciente que ha sufrido traumas importantes en la infancia después de una separación y termina por desarrollar una estructura donde solo el objeto que no está ahí es el real. Es decir, que la ausencia del objeto para un infante en desamparo tiene como resultado, cuando ésta es demasiado prolongada, el destruir las huellas némicas que probaron su presencia en otro momento anterior. El sujeto llega a dudar de la existencia de la realidad, de la cosa a la cual el objeto reenvía. Winnicott dice: únicamente lo negativo es real, es decir, que hay un primer periodo del infante que todavía alcanza a evocar la imagen de la madre, un segundo momento donde las cosas ya no van tan bien, y luego un tercero donde las huellas de la madre se han aniquilado. Además agrega que de ahora en adelante la única madre que existirá es aquella que no está. Aun cuando la madre esté, será exactamente como si no estuviera. Estas experiencias llevaron a Winnicott a descubrir que estos pacientes no se interesan más que por el aspecto negativo de la relación. En ellos el pensamiento transicional no existe. El pensamiento transicional se puede decir que es un lujo. Poder permitir tener los objetos que son y no son la madre, que están en un área transicional entre un mundo interno y un mundo externo. Esto es de una sofisticación que solo las personas que están saludables pueden permitirse. Hay también que recordar que en la concepción de Winnicott, el objeto transicional es creado en el lugar y en el tiempo donde una separación se produjo, en tanto que viene en lugar de una reunión potencial con el espacio mismo de la separación, demasiado prolongada, que no permite esta forma posterior de reunión a causa de la destrucción de las huellas del objeto. No queda nada más que reunir. Las dos mitades del símbolo, esto es muy importante, no solamente están separadas, sino destruidas. En un caso de una paciente que durante su infancia sufrió un tipo de trauma y que tuvo una experiencia analítica infeliz que no terminó bien, en el segundo análisis que hizo con Winnicott no logró superar los estragos creados por el precedente. La paciente le dice a Winnicott: lo negativo de él, el analista anterior, es más importante que lo positivo de usted. Ciertas reacciones terapéuticas que se dicen negativas muestran bien el papel que juega lo negativo en la estructura. Se trata de la destrucción en ciertos casos del área transicional que se asemeja a las automutilaciones. Otra versión de las pulsiones de destrucción estaría dada por Bion, que no hace alusión a la pulsión de muerte. Partió de Klein, quien fue su analista, y leyó a Freud. Introduce la consideración de trastornos del pensamiento, donde uno no encontrará más que huellas imperceptibles. Los indicios freudianos se encuentran en el pensamiento latente del sueño, en la psicosis y en la forma de pensamiento de la desestimación. Uno no puede comentar que la destrucción es así, es decir, que se destruye por destruir. Se destruye para impedir el conocimiento de constituirse, porque hay una omnipotencia destructora que afirma que no saber da un sentimiento de superioridad más grande que el saber, y que la psique se vuelve un campo de batalla entre la tentativa que le gustaría acceder al saber y aquellas que transforman los elementos relativos al conocimiento como un residuo sin valor, como un desecho que busca entrar en el psiquismo del niño. Y entonces habla del concepto de deprivación, withoutness, la calidad de lo que hace falta. Y Bion habla de L, amor, H, odio, y al conocimiento le da un valor positivo y negativo. Este withoutness, que se puede traducir por la falta cuando es llevado a un grado importante, favorece la función expulsiva y continúa por evacuar lo malo, lo extranjero del yo, para empujarlos afuera, impedirles invadir el psiquismo. Aquí el ser no está formulado bajo la forma del no ser. La función simbólica de la negación está sumergida por la negatividad general,
mientras que la realidad interna y externa son odiados entre sí, declaradas extranjeras. Ellas no conciernen solamente al carácter negativo del objeto, ya que todo se vuelve negativo en este objeto, ya que amenazan con la muerte del sujeto. Se puede comparar con provecho estas elaboraciones de Bion con aquellas que Freud presenta en el análisis del caso de Schreber. Hay muchas cosas en Schreber que nos abren los ojos sobre las obras que vinieron después de Freud, mucho tiempo después. En cuanto a mí, Green, intenté reunir estas formas porque me parecen de una naturaleza esencial y fundamentales para el psiquismo. Todas estas formas deben pronunciarse por un sí o por un no, acepto, rechazo, introyecto o eyecto. Esto es lo que llamé el trabajo de lo negativo. Lo que hay que comprender es que este no es forzosamente un trabajo de lo patológico, lo que comentaban, ¿no? Todos estamos rendidos a él y tenemos la necesidad de apartar cosas que nos conciernen y nos afectan. Todo depende de lo que vamos a hacer. Si se trata solamente de apoyarnos sobre el pedal de la evacuación para que no salga nada, ello no nos llevará muy lejos. Pero si este pedal de lo negativo es algo que los empuja a su elaboración, es decir, las cosas ocurren así, pero hay quizá otra manera de verlas, hay quizá también otra manera de comprender, entonces es necesario que estas cosas sean negativas, porque la brutalidad de la positividad no puede ser admitida fácilmente. El trabajo de lo negativo se vuelve algo interesante que puede incluso llegar a la sublimación o a otras formas más elaboradas. Para terminar, hablaré del mecanismo que llamo el mecanismo de desligadura, donde el sujeto parece desinteresarse de todo lo que le rodea y sin investir negativamente lo real. Todo pasa como si lo real pasara fuera de él porque se refugió en una forma de retraimiento. Esto es también una forma de lo negativo. Yo podría también una vez más recordar los trabajos recientes de Jean-Claude Amezen, de quien voy a darles una cita corta. Cada una de nuestras células poseen a lo largo de su existencia el poder en todo momento de autodestruirse en unas cuantas horas. Y la supervivencia del conjunto de las células que nos conforman, nuestra propia supervivencia, depende de la capacidad de encontrar en el ambiente de nuestro cuerpo las señales que les permiten reprimir el desencadenamiento de suicidio. Esto es la negación de la negación. Una vez más diría que entiendo la diferencia. Soy sensible a aquella que separa una célula de un sujeto. ¿Qué es una célula? No es un sujeto. Pero aquí hay una tentativa de reunir y juntar pensamientos que convergen a partir de situaciones diferentes, que tienen todos en común el poder de hacer pensar al analista. Es, en todo caso, el camino que me inspiró y solo deseo una cosa, que ustedes también los inspiren.